El 26 de agosto de 2026, el valle del río Botekoshi fue golpeado por un alud de lodo y rocas de una violencia nunca antes vista. Los datos meteorológicos confirman que no fue culpa de la lluvia. En las 24 horas previas al desastre, en Rasuwa cayeron menos de 7 milímetros de agua. Dado que no llovía, la causa debe buscarse en otra parte, entre los terremotos y los glaciares. Los sismógrafos, de hecho, registraron un terremoto de magnitud 4,4 justo en las montañas cercanas. Este temblor hizo colapsar un enorme trozo de glaciar, provocando una gigantesca avalancha de hielo y roca. Las imágenes satelitales tomadas después del desastre muestran que el trozo de hielo y roca que colapsó tenía más de 300 metros de ancho. Todo este hielo y roca terminó a altísima velocidad en el río Liendekola, que desciende de forma muy pronunciada y luego desemboca en el Botekoshi. Dado que el valle tiene una estrecha forma de V, las rocas se atascaron entre las paredes, creando un verdadero tapón, una presa natural. Este tapón bloqueó el agua del río, formando en pocos minutos un lago artificial del que el agua no podía salir. El agua siguió llegando desde arriba, empujando cada vez más fuerte contra este muro de escombros. Cuando la presión se volvió demasiado fuerte, la presa natural explotó de repente. Cuando el tapón saltó, la fuerte pendiente transformó el agua en una ola densísima de lodo. Al descender hacia el río principal, esta oleada comenzó a excavar el fondo y las orillas. Arrastrando consigo árboles, tierra y rocas gigantes, el alud se hizo cada vez más grande a lo largo de su recorrido. Al ser una mezcla pesada de lodo y roca, tenía una fuerza destructiva mucho mayor que la de una inundación normal. Al pasar por los puntos más estrechos del valle, la ola aceleró aún más, golpeando como un martillo gigante, capaz de excavar en la base de las montañas y barrer cualquier construcción humana que encontrara en su camino. Quienes sobrevivieron a esos terribles momentos hablan de un estruendo ensordecedor. Muchos describieron un ruido similar al de decenas de aviones despegando o al de un tren de mercancías acercándose, que comenzó mucho antes de ver llegar el agua. El valle, que hasta unos minutos antes era un paisaje verde y tranquilo cubierto de bosques, en pocos instantes se transformó en un desierto gris de lodo y piedra. Hoy, mirando desde arriba, el desfiladero del río parece haber sido raspado hasta la roca viva. Los árboles centenarios fueron arrancados como briznas de hierba y colinas enteras ya no existen. Los primeros estudios calculan que la ola de lodo superó los 70 km por hora en los puntos más estrechos, moviendo enormes bloques de piedra de varias toneladas como si fueran guijarros. En su momento de máxima altura, la ola alcanzó los 15 metros por encima del nivel normal del río. Los peores daños los sufrieron las carreteras y las centrales eléctricas de la zona. Las centrales hidroeléctricas de Rasuwa-Ghadi y Chilime fueron golpeadas de lleno y se inundaron. La Autoridad Energética de Nepal confirmó que la red nacional perdió 430 megavatios de potencia de un solo golpe. Esto dejó inmediatamente sin luz a enteras zonas cercanas, ampliando la emergencia. Según las primeras estimaciones del gobierno, los daños superan los 85 millones de dólares. Los puentes sobre el río y las carreteras que conducen a la frontera con China desaparecieron, dejando a los pueblos cercanos completamente aislados. La destrucción de esta carretera no es solo un problema local, sino que también bloquea una vía comercial importantísima para China. Cientos de camiones llenos de material electrónico, medicinas y materias primas están bloqueados en la frontera tibetana. Se calcula que este cierre provoca pérdidas de más de 2 millones de dólares al día. Además, las mercancías paralizadas no son solo un problema de dinero. Entre los camiones bloqueados en el lado chino hay cargamentos de frutas y verduras que se están pudriendo, pero también hay suministros médicos y cilindros de oxígeno vitales para los hospitales nepalíes. La interrupción de esta carretera aísla a Nepal de uno de sus principales proveedores, poniendo en riesgo también a quienes se encuentran a cientos de kilómetros del desastre. El número confirmado de muertos es de 157 en Nepal y 3 en el Tíbet, pero faltan cientos de personas. Al ser una zona muy frecuentada, entre los desaparecidos hay 384 turistas extranjeros, incluyendo muchos estadounidenses, canadienses, indios y británicos. Pero, ¿por qué había tantos extranjeros en esa zona? La región de Lantang es uno de los destinos más famosos del mundo para el senderismo de montaña. En agosto, muchas personas aprovechan las vacaciones para hacer trekking en estos lugares espectaculares. Los senderos que recorrían bordeaban justo el río. Cuando llegó la ola, partes enteras de la montaña simplemente se derrumbaron, tragándose los senderos y a quienes caminaban por ellos. Muchas de estas personas no tenían guías locales ni teléfonos satelitales, lo que hace aún más difícil saber dónde se encontraban en el momento del colapso. En el pueblo de Timure, la oleada destruyó las oficinas fronterizas, arrollando a policías,
trabajadores de aduanas y decenas de obreros que construían una nueva presa. Para las labores de rescate, Nepal envió a casi 1.700 soldados y helicópteros, mientras que China envió a más de 500 rescatistas. Más allá del drama de los muertos y desaparecidos, hay una enorme emergencia para quienes sobrevivieron. Miles de personas vieron sus casas arrasadas o llenas de lodo. Ahora se encuentran durmiendo en tiendas de campaña improvisadas, instaladas en los campos más altos y seguros. Falta de todo: comida, mantas y, sobre todo, agua potable. La ola de lodo destruyó las tuberías y contaminó las fuentes naturales. El gobierno nepalí y las asociaciones de voluntariado están intentando llevar pastillas para purificar el agua, ya que el mayor riesgo en estas horas, además del frío de la noche, es el brote de epidemias e infecciones debido a la falta de higiene. Quienes buscan a los desaparecidos deben enfrentarse a un problema enorme. El lodo denso, al secarse al aire, se está volviendo duro como el cemento. Dado que es imposible hacer llegar grandes excavadoras por tierra a causa de las carreteras destruidas, los rescatistas deben utilizar principalmente perros de búsqueda, drones especiales para detectar el calor humano y excavar a mano. Esto está ralentizando muchísimo los rescates. Este desastre saca a la luz dos grandes problemas para el futuro. El primero es el calentamiento global. Los glaciares del Himalaya se están derritiendo y se han vuelto muy frágiles. Los expertos afirman que ya no hace falta una tormenta para causar una masacre. Basta un pequeño terremoto para hacer colapsar montañas de hielo debilitadas. El segundo problema es cómo se realizan las construcciones. Construir presas costosas y carreteras importantes en el fondo de valles muy estrechos y peligrosos es un riesgo enorme. Si se sigue reconstruyendo en los mismos lugares sin tener en cuenta cuánto ha vuelto el clima de frágil al territorio, desastres similares seguirán repitiéndose. A todo esto se suma un tercer problema gravísimo que surgió inmediatamente después: la ausencia total de un sistema de alerta entre Nepal y China para este valle. Si hubiera habido satélites compartidos o sensores en el río conectados a sirenas, las personas habrían tenido 10 o 15 minutos de aviso. Este tiempo habría bastado para permitir que las personas escaparan de las obras y de las oficinas de aduanas en la frontera, corriendo hacia las zonas altas y salvando muchísimas vidas. Si este análisis te ha ayudado a comprender las dinámicas de este evento, suscríbete al canal. Aquí producimos documentales históricos y geopolíticos, enteramente animados en 3D, diseñados para reconstruir y explicar visualmente las situaciones más complejas, ya sea para explorar los detalles de ingeniería del sarcófago de Chernóbil o para analizar las operaciones tácticas de la guerra de Vietnam. Cada uno de nuestros videos ofrece una perspectiva tridimensional profunda y verificada.